Vale, sí, es que había quitado. Vale, gracias. Que es, como sabéis, es un poco la propuesta que yo hago. Y bien, y en este caso en concreto vamos a ver un tema que tiene que ver un poco con la noción contemporánea de persona. O sea, es decir, hemos hablado de la persona, en algunas de las clases ha aparecido la noción de persona y eh, o sea, hemos hablado de la noción de persona y siempre. Suena mejor en italiano. No, pero repegarlo no, Tanto no del todo. Pues ahí. O si quieres dos ahí. Ya, vale, pero ¿dónde estamos? ¿Quieres más? Ahí. Vale, bueno, entonces vamos a hablar en concreto en la noción de persona, que es la noción de persona contemporánea que estamos usando, que a algunos de vosotros os sonará porque es en el fondo lo que representa el diagrama de la persona. Hay un tema importante, aunque es un poco técnico, de dónde surge esta noción, ¿vale? Y en concreto cuál es el peso de la teología patrística en la noción contemporánea de persona. ¿Qué significa esto? Significa que la noción de persona no surge en el siglo XX, ¿vale? Sino que surge en el comienzo, digamos, prácticamente de la historia de la Iglesia, cuando se plantea una serie de problemas y la Iglesia tiene que resolver esos problemas. Y esto surge porque un amigo australiano, ¿vale? me envió este libro sobre el que había trabajado durante unos años que se llama Calcedonian Human, en un congreso que estuvimos en Alemania, y me pareció un libro muy interesante y justamente trataba este tema. Y entonces dije, bueno, pues me parece que es una oportunidad interesante para tratar esta cuestión, ¿vale? Y para intentar un poco como volver sobre esta cuestión. ¿En qué sentido? En el sentido de ver si la idea de persona que estamos usando hoy, la noción de persona que usamos hoy, y sobre todo en el contexto del personalismo, es algo más o menos igual a la que se desarrolló en los primeros siglos o es algo nuevo y en el caso de saber, o bien hay una visión intermedia, es decir, está ligada a esa idea inicial, pero al mismo tiempo hay elementos positivos, ¿no? Bien, entonces esto nos lleva al problema cristológico, ¿vale? El problema cristológico, que es de donde surge la idea de persona, consiste en que los cristianos de los primeros tiempos, ¿vale? Se plantearon, tenían unos problemas teóricos difíciles de resolver. ¿Cuáles eran esos problemas? Bueno, fundamentalmente lo que está relacionado con los dogmas cristianos esenciales. Uno, la Trinidad, de acuerdo con la cual hay tres realidades divinas diferentes, pero son un solo Dios. ¿Sí? Ese sería como el primer problema, ¿vale? Y después la cristología, según la cual lo que dice el cristianismo de Cristo es que es un ser único, pero que tiene dos tipos de existencia. O sea, uno que es la existencia divina y el otro la existencia humana. Entonces, el problema era cómo explicar esto. ¿Cómo es posible explicar esto? Porque en sí es complejo e incluso podríamos decir que es contradictorio en algunos puntos. O sea, no llega a la contradicción, pero se puede acercar. O sea, de hecho, en la cuestión de la Trinidad, que es una cuestión compleja, no es tan sencillo, o más bien es muy complicado explicar cómo es posible este tipo de realidad. O sea, porque en el fondo es, bueno, es como que haya un Dios, pero, o sea, haya un solo Dios, pero tres personalidades diferentes, que sin embargo son solo un único ser. Esto realmente es como muy complicado de explicar. Entonces, en los primeros siglos, en los 3 o 4 primeros siglos, se empezó a analizar esta cuestión. Y al principio
los concilios, sobre todo lo que utilizaron, son como medios defensivos. O sea, es decir, no intentaban tanto explicar cómo eso era posible, porque en la práctica, desde el punto de vista del cristianismo, es un dogma, lo que significa también que no es posible comprenderlo del todo, y entonces más bien usaron, o sea, la técnica era más bien defensiva, o sea, no tanto era explicar lo que pasaba, porque no se sabía cómo explicarlo, ¿vale? Sino que la técnica consistía en intentar, por así decir, buscar modos de decir que no fueran contradictorios con lo que la Iglesia quería afirmar. Entonces ese fue un poco como el primer paso, que fue un paso como básico, pero que fue el primer paso, ¿no? ¿Vale? Y a partir de aquí se abren dos caminos, o sea, partiendo un poco ya como del dogma, de la idea que hay, de que hay una cuestión que explicar, se abren como dos caminos, que es el primero etimológico y el segundo filosófico. La etimología se supone que nos sirve, yendo a las bases de la palabra, a lo que la palabra significa, para explicar cuál es el origen, o sea, el sentido de las palabras. Si vamos al origen, a de dónde surgió esas palabras, a veces nos ayudan a entender el significado de la palabra. O sea, esto en los neologismos es claro, pero en otros sistemas es como más claro, ¿no? Bien, entonces aquí está un autor que se llama Maurice de Doncel, que Rocha conoce muy bien, ¿vale? El cual tiene un artículo en concreto desde este punto de vista, eh, sobre todo haciendo ese como un análisis, digamos, como epistemológico, es decir, de dónde sale la palabra persona, de dónde sale la palabra persona, ¿vale? En realidad esto es como muy complejo y si, o sea, en el fondo la palabra persona se pierde como un poco en el origen porque esto, por otra parte, ocurrió todo hace 2000 años y es como bastante tiempo. Entonces es muy complejo saber realmente de dónde surgió etimológicamente la palabra persona. En este artículo, Nedocel trata diferentes cuestiones que no voy a desarrollar ahora porque nos iríamos demasiado lejos, ¿vale? Lo que pasa es que él sostiene una opinión que es un poco diferente de la general, en la cual se supone que, o sea, porque en el fondo la idea de persona es como alguien específicamente individual y concreto, ¿no? ¿Vale? Eso sería un poco como la idea de persona. La persona es un ser individual concreto, no es una naturaleza genérica. Bien, entonces lo que dice Nedoncel, un poco en contra de las opiniones generales que había sobre la cuestión, es que ya en Grecia, o sea, en el ámbito del público, en el ámbito general, se hablaba de persona en ese sentido, o sea, como alguien individual. ¿Ok? Pero, bueno, esto es muy difícil de saber porque tampoco es muy difícil de saber qué es lo que pasaba en Grecia hace 2000 y pico años, o sea, cuál era realmente lo que sucedía, ¿vale? Pero no es la opinión común. O sea, la opinión común es que en realidad cuando va a aparecer el concepto de persona en Occidente, esa es una cuestión que está ligada directamente al cristianismo, ¿vale? Y esto nos lleva a lo que sería la evolución nocional, conceptual, o sea, a la idea de persona. ¿De dónde surge esa idea de persona? Bien, pues en los primeros siglos lo que se hace es usar términos griegos, o sea, porque lo que ocurría, lo que había en ese momento, lo que existía, era simplemente, básicamente, la filosofía griega. Entonces teníamos Platón, estaba Aristóteles, y ellos eran los que tenían esos conceptos básicos de persona. Bien. Eh, y esos conceptos se traducían terminológicamente en hipóstasis, usía, esencia, todos términos que están ligados básicamente a la filosofía aristotélica, pero que al principio se usaron de manera intercambiable. Es decir, que cuando en los primeros documentos, en los primeros textos de los padres de la Iglesia se habla de hipóstasis, de usía o de esencia, realmente no se sabe muy bien, o sea, más o menos todos ellos significan lo mismo, ¿no? ¿Para qué los usan? Justamente con este objetivo, o sea, defender la fe cristológica y trinitaria frente a posibles malinterpretaciones. O sea, ese es un poco el objetivo con el que le usan. Bueno, de hecho, bueno, leyendo de Trinitate, encontré un texto que me pareció súper interesante de San Agustín en ese sentido, porque tenemos nada menos que a San Agustín que indica lo siguiente.
Bueno, el texto es un poco largo, pero lo voy a leer porque me parece que vale la pena. Dice, yo llamo esencia y más comúnmente sustancia a lo que los griegos llaman ousia. También dicen hipóstasis, pero no sé qué diferencia puede haber entre ousías e hipóstasis. Ciertos escritores nuestros que tratan estas cuestiones en lengua helénica solían decir una ousía, tres hipóstasis. En latín, una esencia, tres sustancias. Como en nuestro habla actual la palabra esencia y sustancia se toman en el mismo sentido, no nos atrevemos a decir una esencia y tres sustancias, sino que decimos una esencia o sustancia y tres personas. Y bueno, aquí ya se ve que todo esto es como bastante complicado y viene la conclusión que es un poco lo importante. Sin embargo, cuando nos preguntan qué son esas tres, tenemos que reconocer la extrema pobreza de nuestro lenguaje. Decimos tres personas para no callar y no para decir que es la Trinidad. O sea, que esta es un poco la consecuencia importante que lo dice nada menos San Agustín, que ya estamos en el siglo IV. O sea, lo que San Agustín dice es, hablamos de personas, pero realmente no sabemos de lo que estamos hablando. O sea, esto es aquí un texto directo de San Agustín que creo que es muy interesante porque lo reconoce directamente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento, ya en el siglo IV, pues tenemos toda esta confusión. O sea, lo que tenemos es que eh, se intenta hablar de la Trinidad, se intenta explicar la Trinidad, pero no hay términos claros. Eh, Aquí es ya donde empieza a aparecer un cierto pensamiento original que se basa en el uso del término hipóstasis, ¿vale? Que con el tiempo se va a convertir en el decisivo y originario. Y esto es un poco lo que comenta Patterson en el libro del que estaba haciendo antes la referencia, ¿no? Y esto se va a entender de dos maneras. En el primer momento se entiende que la hipóstasis es lo particular, ¿vale? Y la usía o sustancia lo general. O sea, diciendo, bueno, vamos a avanzar sobre los términos griegos, que los términos griegos eran términos genéricos, y sobre esos términos genéricos vamos a intentar especificar lo específico del cristianismo, que es hablar de sustancias individuales. Pero esta visión cambia al considerar que ese tipo de visión hace que Cristo pues, sea simplemente como un conjunto de cosas peculiares, ¿no? De cosas singulares, y no remite a la idea de lo que es esencialmente la sustancia, ¿no? ¿Vale? Y aquí ya es donde se va a ir a esa idea originaria de sustancia, perdón, de persona, que es la que de alguna manera se va a colar en Occidente. Entonces se avance hacia la idea de que la hipóstasis es de algún modo en el que se anclava la usía. Dicho de otra manera, en traducción, la persona es el lugar en el que se van a anclar las naturalezas. ¿Sí? Entonces, Cristo va a ser una sola persona, pero va a tener dos naturalezas distintas, que es un poco por así decir, la formulación canónica que después ha quedado en la historia de la Iglesia. Entonces pasamos de ese momento de confusión en el que estamos usando conceptos muy diferentes que realmente no se sabe cuál es el significado, a un proceso, pero que todo esto tarda 4 o 5 siglos, en el que se empieza a delinear esa nueva idea de persona. Bien, ¿qué añade la teología trinitaria? ¿Vale? Pues la teología trinitaria mantiene este esquema, pero añade la idea de relacionalidad como constitutiva de la Trinidad. O sea, entonces tenemos persona, empieza a ser ya algo individual, y lo que añade la Trinidad, la idea de que en Dios hay tres dioses, perdón, hay tres personas, pero un solo Dios, es el hecho de que la relación entre las personas es muy importante, ¿vale? O sea, existe este procedimiento. Y aquí es un poco, digamos, como hasta donde llega, por así decir, un poco como lo básico que aporta el cristianismo, partiendo de esta reflexión trinitaria en la cual no me meto porque nos llevaría, digamos, como demasiado lejos, pero las bases están claras, ¿no? Bien, y aquí es donde se generan como dos caminos o dos interpretaciones. O sea, yo no soy experto realmente en patrística ni en filosofía antigua. Entonces aquí lo que yo voy a recoger fundamentalmente son dos interpretaciones diferentes, que una es la de Patterson en el libro que acabo de señalar y otra es la de Ciciulas, que es otro, o sea, un pensador
griego, que creo que es ortodoxo, en la cual hay como dos interpretaciones diferentes. Una es lo que se llama el personalismo calcedonio, ¿vale? Y otro es lo que sería el personalismo capadocio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Pues Patterson, que es el del libro que os acabo de enviar, propone lo que él llama, que es una propuesta original suya, lo que llama el personalismo calcedonio, ¿vale? Y su tesis es que en realidad eh, a lo que se llegó en ese momento fue un poco a lo que acabo de comentar hasta ahora. O sea, es decir, y él se refiere sobre todo a los textos magisteriales. Entonces, la tesis de Patterson es que realmente no se avanzó mucho, bueno, se avanzó en una especie de definición genérica de los términos fundamentales filosóficos, pero no mucho más. Y que los términos magisteriales, o sea, el magisterio de la Iglesia en ese momento, los concilios, ¿vale? Lo único que se dedicaron fue a, por así decir, hacer presentaciones lo más esquemáticas posibles y lo más vacías posibles. ¿Por qué? Porque no querían meterse, por así decir, en complicaciones filosóficas. O sea, simplemente ellos querían generar un esquema filosófico que les sirviera para poder hablar sin caer en la herejía, por decirlo de algún momento, ¿no? Y entonces, estos esquemas que he puesto antes, esto es lo que a ellos les servía. La relacionalidad, la hipóstasis y la usía. Ahora, que era esencialmente la usía, que era esencialmente la hipóstasis. Según esta interpretación de Patterson, ellos no querían, o sea, el magisterio no quiso meterse en esto, ¿no? Entonces tenemos como una especie de personalismo impectore apofático, que lo que significa sería es un personalismo más bien negativo, o sea, que dice, bueno, la persona es esto, pero un poco ya no es nada más, ¿no? Esta es la interpretación de Patterson, que me pareció una interpretación interesante, pero hay otra interpretación diferente que es la que sigue Ciciulas, que como digo es un griego ortodoxo, y él habla del personalismo capadocio, o podríamos hablar así, y se refiere a los padres capadocios, San Gregorio de Nisa y otros, que se les considera en general como los inventores de la noción de persona. Bueno, entonces aquí tendríamos como otra vía muy diferente, ¿vale? En la cual esa vía lo que consiste, ¿ok? Es en, por así decir, en definir el concepto de persona. O sea, estos son los que realmente podemos decir que inventan el concepto de persona. Y la idea esencial aquí es de hablar de una subsistencia singular y repetible. O sea, esa es la idea básica de persona. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues lo que estamos hablando es del paso de la mentalidad griega, que era una mentalidad genérica, o sea, una mentalidad en la cual lo que importaba era lo general, lo abstracto, por así decir, no intentaba, un poco como comentaba a veces en clase, el personalismo habla de que cada uno de nosotros somos irrepetibles, cada uno de nosotros somos un yo, no somos como los demás, aunque seamos personas. Sin embargo, en el mundo griego, que era un mundo más naturalista, pues justamente sucede lo contrario. Lo que importa es el ser humano en general. Ahora, este ser humano concreto tampoco importa mucho. Entonces, la aparición del término de persona lo que va es en conexión con esa idea del cristianismo de que cada persona, digamos, como que vale singularmente, aquí tendríamos esa idea. ¿Qué es la persona? Una subsistencia singular irrepetible. Es decir, algo que subsiste por sí mismo, que tiene valor por sí mismo y que además pues tiene como constancia o consistencia en sí mismo, ¿no? Esto es lo que en el término griego es hipóstasis, ¿vale? Y la traducción sería persona. Entonces, y de hecho aquí, Ficiulas dice, en esta cita bastante, digamos, como emocionada, dice, los padres capadocios dieron al mundo el concepto más precioso que posee, el concepto de persona como concepto ontológico en sentido último. Entonces, aquí hay estas dos interpretaciones. Yo, digamos, por mi conocimiento del mundo griego, no estoy en condiciones, digamos, de dar validez una a otra, aunque en el fondo son compatibles, porque Patterson no se refiere tanto a la estructura filosófica, sino a lo que dijeron los concilios, mientras que Cícula se refiere a la aportación de estos pensadores
también de origen griego, pero filósofos teólogos, que son los que en general se considera que inventan esa idea de persona, que en el fondo es la que estamos usando todavía. O sea, ahora mismo cuando hablamos de persona, justamente es esto, o sea, es alguien singular, irrepetible y que subsiste por sí mismo. O sea, este es el concepto que actualmente en la sociedad, en las constituciones, en los derechos del hombre, un poco es la base, digamos, como de todo este planteamiento. Bien. ¿Qué pasa, ya siguiendo un poco adelante y acercándonos más a nuestra época, en la Edad Media? Bien, aquí el concepto de persona se va a teorizar, pero ya mediante la filosofía aristotélica. O sea, aquí es donde viene, hay diferentes interpretaciones sobre esta cuestión, claro, pero de alguna manera a la Edad Media, ¿vale? El concepto de persona va a pasar a través de Boecio, ¿vale? Boecio es uno de los últimos romanos, vivía ahí de 480 a 525, es filósofo, también fue además político y participó, digamos, en los problemas de su tiempo y genera esta famosa definición de persona como sustancia individual de naturaleza racional, que es la que ha pasado a la historia y la que se ha usado en muchísimos conceptos a través de esta perspectiva. ¿Qué es la persona? Esa sustancia individual de naturaleza racional. Bien, entonces aquí, Paul, si tienes aquí, si yo, ¿no? eh, este, ¿que hay aquí algún cambio o no hay ningún cambio? Esta es una cuestión muy debatida en filosofía, pero probablemente en la cual hay ciertas visiones diferentes entre los contextos tomistas y los personalistas, ¿eh? Pero la idea fundamental también en esta parte es la que sostiene Patterson, pero es un poco la cuestión general. Aquí se entiende que en general empieza a haber un retroceso con respecto a la inspiración cristiana. O sea, porque la inspiración cristiana lo que hablaba era justamente de eso, de que cada uno de nosotros somos irrepetibles. Pero aquí, cuando estamos hablando, cuando Boecio da esta definición, vuelve a la noción de sustancia, pero a la noción de sustancia de los griegos. Entonces, ya la persona no es, por así decir, algo, sí está relacionado, claro, por aquí se puede hacer debates más precisos. Hay una cierta relación porque se habla de sustancia, pero de alguna manera aquí lo que sucede es que la persona, el concepto de persona es abducido, por decirlo de alguna manera, por el concepto de sustancia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, eh, probablemente, o sea, es una interpretación que es un poco lo que comentaré después, porque los padres damascenos, perdón, capadocios, que son los que habían desarrollado la noción de persona, no tienen una estructura desarrollada de persona, simplemente un poco tienen como la carcasa. Entonces, si tú quieres avanzar en esa filosofía, necesitas una teoría, necesitas una estructura filosófica antropológica, ¿vale? Y entonces, ¿qué había en ese momento? Pues podías elegir entre Aristóteles o Platón. Boecio elige a Aristóteles, después Santo Tomás, que lo sigue, va a elegir a Aristóteles también, siguiendo a Boecio, y entonces se entra, por así decir, en la visión clásica de la persona. Patterson también indica que San Juan Damasceno influye en todo este proceso, y entonces lo que tenemos es que desde esta interpretación, en la Edad Media se pierde, al menos hasta cierto punto, esa originalidad de la visión cristiana. Y volvemos un poco a lo griego, o sea, que la importancia es la sustancia, vale, es una sustancia individual, pero esa idea de la irrepetibilidad de la persona está difuminada. ¿Vale? Bien. Hay otra vía medieval en la cual se ha insistido mucho, que se llama Ricardo de San Víctor. Bueno, a los que conozcáis un poco, hayáis trabajado sobre la noción de persona, pues os sonará que, por ejemplo, Ricardo de San Víctor habla del existente incomunicable, la cosa singular existente per se de acuerdo con el modo racional de existencia. Todo esto, de alguna manera, sí remite más a esa idea original de persona. ¿Vale? Entonces, cuando algunos han querido ver en la Edad Media una visión de persona más ligada a lo que fue el origen conceptual, se suele ir a Ricardo de San Víctor.
¿Qué ocurre? Que en el fondo es que el peso de Ricardo de San Víctor en la filosofía medieval es mínimo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Alberto Magno estudió toda la posición de Ricardo de San Víctor y no le dio mucha importancia. Ratzinger, sin embargo, sí le parece que eso es como una vía muy importante, pero en realidad no hay un debate serio en la Edad Media sobre el concepto de persona. O sea, es un poco como la conclusión general. Sí hay un debate sobre qué es el hombre o sobre el concepto de sustancia, pero no sobre el concepto de persona. Con lo cual, podríamos decir que aquí lo que tenemos es como un cierto fin del camino, de ese camino que se había iniciado con esa especie de inspiración cristiana, y una cierta pérdida de la persona. O sea, porque se ha perdido, ¿vale?, esa intuición específica que había al principio, ¿no? Bien, o sea, resumiendo un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora, pues tenemos la novedad patrística, o sea, que procede de intentar fijar teóricamente lo que dijo lo que parte del mensaje cristiano, y entonces tenemos la persona entendida como hipóstasis, pero con esa idea de que es algo irrepetible, la naturaleza, que sí que es un concepto griego, y la relacionalidad, que tampoco en el medioevo también desaparece, porque en el medioevo, como se sabe, bueno, pues para Aristóteles la relación era el accidente menos importante y por lo tanto tampoco tiene ningún peso, ¿no? Bien, entonces hay una subsunción por la filosofía aristotélica, sobre todo a través de Boecio, que es el que le da esa importancia, ¿vale? Y entonces se produce una pérdida de la persona, porque en el fondo, o sea, hemos ido de la sustancia a la persona con la patrística, pero luego volvemos de la persona a la sustancia con Boecio y San Juan Damasceno y en general la filosofía medieval, ¿no? Y como decía antes, creo que parte del problema se debe a que la patrística ofrece un cascarón vacío. O sea, en el fondo es, vale, tenemos la idea de la persona como entidad subsistente, ¿ok? Pero ¿eso qué es? O sea, ¿qué es una persona en concreto? Más allá de una entidad subsistente. Entonces, claro, la tentación era acudir a las antropologías o a las filosofías que estaban desarrolladas para rellenar ese hueco. O sea, la patrística ofrece ese cascarón, pero hay muy poco dentro. Entonces, lo llenas con contenidos aristotélicos y al llenarse con contenidos aristotélicos, de algún modo se pierde, digamos, como esa intuición originaria, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa posteriormente ya en los siglos, en la Edad Moderna, en el pensamiento moderno? ¿Vale? Pues lo que pasa en el pensamiento moderno es que, o sea, si hablamos ya de Descartes en adelante, ¿vale? Y nos vamos acercando a lo que tenemos actualmente, pues si hablamos de Descartes en adelante, eh, el concepto de persona desaparece. O sea, el concepto de persona no existe. O sea, de hecho, Descartes hablará de conciencia, Kant habla del yo trascendental, del sujeto, la subjetividad, la autoconsciencia, etcétera, etcétera. O sea, tenemos todos esos conceptos que, o sea, nos ayudan a profundizar en qué es el ser humano, pero no está presente el concepto de conciencia, perdón, el concepto de persona, que realmente ha desaparecido del panorama filosófico. ¿Cuándo cambia todo esto? ¿Vale? Pues cambia cuando aparece el personalismo en el siglo XX. O sea, incluso Kierkegaard, ¿vale?, que es este filósofo danés conocido, tampoco habla de personas, sino que habla del individuo. Entonces, ese camino cambia en el siglo XX, con lo que Nunzio Bombachi, ha llamado el despertar personalista. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Pues en ese fenómeno tenemos como dos procesos. Uno lo ha desarrollado Jan-Olof Benson, que es un amigo sueco, en este libro que se llama The Worldview of Personalism, pero que remite sobre todo a el origen del personalismo anglosajón. O sea, hay dos corrientes de personalismo, ¿vale? Una corriente que es una corriente que lleva hacia el personalismo anglosajón, que es idealista, ¿vale? Y la otra corriente, que es la que lleva hacia el personalismo europeo, que es el más conocido.
Entonces, ese proceso hacia el personalismo europeo se puede encontrar tanto en Patterson, en el libro de Patterson está desarrollado, también está desarrollado en algunos de los libros que he escrito yo, en concreto en el de Introducción al Personalismo. Entonces ahí tenemos como un itinerario muy complejo, realmente no es posible, por así decir, matemáticamente, por qué se va a empezar a recuperar el término de persona, porque en el fondo era un término bastante desaparecido, o sea, en el sentido que en la filosofía moderna no se utilizaba y en la filosofía clásica estaba, por así decir, abducido o por lo menos limitado a una especie de visión de la sustancia. De alguna manera un poco misteriosa, llamativa, etcétera, va a aparecer muchos pensadores de diverso tipo, sociólogos, literatos, pero bueno, sobre todo filósofos, que, por así decir, van a volver la mirada hacia el término de persona y entonces esto nos lleva hacia lo que se ha llamado despertar personalista, que es el propio del siglo XX. O sea, en el siglo XX este término vuelve a ser reutilizado. Ahora, claro, estamos hablando, y aquí es un poco donde viene la cuestión y la conexión un poco con lo que estamos viendo. Estamos hablando del mismo término, o sea, cuando los personalistas hablan de la persona y empiezan a desarrollar un concepto de persona en el siglo XX, o siglo XX, siglo XXI, estamos hablando del mismo término, estamos hablando del término que originariamente, por así decir, filosóficamente desarrollaron los padres capadocios, que surgió y que estuvo conectado con la experiencia cristiana. Eh, bueno, pues yo diría que en parte sí y en parte no. O sea, es decir, en parte sí hay una cierta conexión, pero en parte estamos hablando de algo nuevo. O sea, por eso es un poco, yo estuve un poco después de darlo diferentes vueltas, digamos, es lo que me ha llevado a hablar de lo que sería un poco la reinvención de la persona en el siglo XX. O sea, entonces no hay una continuidad directa, no hay una continuidad clara entre esa aspiración personalista que se genera en la patrística y que lleva a desarrollar el término de persona con el personalismo del siglo XX. O sea, no es una continuidad clara, neta y diferente porque por en medio está todo el corte de la filosofía moderna y un cierto corte en la filosofía clásica, que serían como las dos grandes líneas y las dos grandes tradiciones de filosofía, ¿no? ¿Cómo de alguna manera podemos decir que se llega o que se recupera este término, ¿no? Pues yo creo que se puede hablar como de tres ideas principales, ¿vale? Eh, Una es la vuelta al uso del término de personas, como, no sé, quizás hubo una iluminación para los filósofos de aquella época, no lo sé. El caso es que, por lo que sea, que esto es muy difícil saberlo, de hecho, por ejemplo, en este libro de Benson, que es un análisis súper detallado, en el cual tienen mucha relevancia los idealistas alemanes, pues que de allí se llegue a usar el término de persona, pues realmente es un poco misterioso, o sea, porque ninguno de los idealistas alemanes usaba el término de persona. Entonces, ¿cómo se recupera? Pues no se sabe. Bueno, sí, esto es un poco como misterios de la historia, misterios de la filosofía, en el sentido que lo que vayan recuperando, ¿eh? Y es algo, vale, ese sería un primer elemento. Pero lo que sí influyen otras dos cuestiones que son las que van a dar lugar a ese resultado general, ¿vale? Eh, la primera es, la segunda, en este caso sería, es un repensamiento del cristianismo en términos antropológicos. O sea, lo que nos lleva de nuevo a la inspiración originaria patrística. O sea, ¿de dónde había surgido el término de persona? El término de persona había surgido de, por así decir, del mensaje cristiano que se había elaborado filosóficamente. Eso se pierde en cierta medida al ser absorbido por la posición de Aristóteles, pero los personalistas del siglo XX lo van a recuperar en cierta medida porque van a volver a repensar las ideas antropológicas en términos, o sea, en términos cristianos. O sea, es decir, la idea es decir, qué visión de la persona tiene el cristianismo, ¿vale?
y cómo eso lo podemos traducir en categorías antropológicas. En su momento, esa fue la reflexión que dio lugar a la idea de persona, y ahora mismo lo que van a hacer estos pensadores, bueno, hay pensadores cristianos, hay pensadores judíos también, ¿vale? Lo que van a hacer es integrar algunas de esas específicas ideas cristianas en la nueva visión de persona. ¿Cuáles son esas características? Pues, por ejemplo, la corporalidad. ¿Vale? O sea, la corporalidad es un tema específicamente cristiano, o sea, en el sentido de que Cristo se encarna, se hace carne y por lo tanto el cuerpo se convierte en algo positivo frente a la tradición platónica en la cual el cuerpo era algo negativo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ese cuerpo, esa corporalidad, esa visión del cuerpo que antes era negativa y que de hecho, por ejemplo, si recordamos esa noción si vemos la noción de Boecio, allí no aparece para nada la corporalidad. Entonces, sustancia individual de naturaleza racional, eso es algo completamente abstracto. O sea, no está el cuerpo aquí, ¿no? Sin embargo, estos filósofos, o sea, Marcel, Medoncel, Munier, Wojtyla, todos van a dar importancia a la corporalidad. La encarnación en este sentido es lo mismo. La interpersonalidad también es un tema que estaba relacionado con la Trinidad, pero que había desaparecido. Tampoco en la definición de Boecio, sustancia natural, sustancia individual de naturaleza racional, encontramos ninguna referencia a la importancia de las relaciones interpersonales. O sea, el hecho de que las personas nos tenemos que relacionar los unos con los otros para, por así decir, poder vivir como personas. Y este es un tema que también es como típico del cristianismo. Otro tema central es el tema del amor. El tema del amor es un tema cristiano. En las sociedades precristianas, no digo que la gente no se quisiera o no se amara, pero no tiene el peso relevante que tiene el cristianismo. O sea, Aristóteles dice que Dios es inteligencia, ¿vale? Es inteligencia que se piensa a sí misma, es la fase famosa de Aristóteles, pero el cristianismo lo que dice es que Dios es amor. Entonces ahí hay un cambio de mentalidad radical que, si hay capacidad teórica, tendría que transformarse en elementos teóricos. ¿Qué ocurre, sin embargo? Que como el pensamiento medieval va por la vía aristotélica, ese tema del amor no tiene el peso que debería tener. Y de hecho, para Aristóteles y para Santo Tomás, lo más importante es la inteligencia. Sin embargo, estos pensadores personalistas, ¿okay?, al retomar ese elemento cristiano, o sea, ese elemento efectivamente el repensar ese cristianismo, la idea, si el amor es importante a nivel teológico, a nivel cristiano, también debe serlo a nivel filosófico. O sea, no tiene sentido que eh, en el cambio del cristianismo la virtud más importante sea la caridad, pero luego a nivel antropológico lo más importante sea la inteligencia. Entonces, todos estos temas y otros que se podrían mencionar son los que pensadores cristianos o judio-cristianos, dependiendo un poco de las variantes, porque hay un poco de todo, estos pensadores van a ir introduciendo todas esas concepciones en la nueva visión de persona. La nueva visión de persona, que es la visión personalista, ya es una visión en la que se le va a dar mucha importancia a la corporalidad, se le va a dar importancia a la interpersonalidad, se le va a dar importancia al amor y a otros elementos, se le va a dar importancia a la libertad y a otros elementos, ¿vale?, que no estaban en esa visión clásica. Y el tercer elemento es la integración de la filosofía moderna. O sea, si recordando un poco el esquema que hemos hecho, o sea, cuando en la Edad Media se genera la noción de persona clásica según Boecio, a partir de ahí surgen dos caminos principales a nivel filosófico. Uno, la filosofía moderna a partir de Descartes, y otro, la filosofía clásica, que sigue básicamente lo que dice Santo Tomás, ¿vale? La filosofía clásica va a progresar poco, o sea, de hecho la filosofía dominante se convierte en la filosofía moderna, ¿sí? Entonces, la filosofía clásica realmente, o sea, bueno, podemos hablar en términos españoles de la Escuela de Salamanca, que es importante en todo el desarrollo del derecho internacional, ¿vale? Pero si vamos a lo que es más estrictamente filosófico, podríamos hablar de Suárez, que ya innova elementos, pero la tradición escolástica básicamente se queda bastante cerrada y establecida. ¿Sí? Y la que realmente progresa desde el punto de vista de filosófico y de comprensión de la persona es la filosofía moderna, o sea, Descartes, Kant, Hegel, etc.
con muchos elementos que pueden ser criticables, pero a pesar de todo, por así decir, con elementos que son válidos, o sea, que son importantes, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos? El primero es la importancia de la subjetividad, o sea, las personas, si estamos pensando lo mismo en la noción de Boecio, hay mucho debate sobre ello, pero vamos, yo creo que está claro, pues si pensamos en sustancia individual de naturaleza racional, ¿dónde está allí la interioridad de la persona? O sea, ¿dónde está el mundo interior de la persona que es esencial en cada uno de nosotros? Evidentemente no está. O sea, luego, a posteriori, se han hecho intentos de sacar petróleo de la noción de Boecio, pero desde mi punto de vista es un poco anacrónico, ¿no? Es como Boecio no hizo esa definición así. Luego, claro, tú, si dices, no, es que estos temas son importantes y por lo tanto tienen que estar en la definición de Boecio, vale, pero es que no están, ¿no? O sea, como si uno va realmente a lo que dijo Boecio, ¿no? Vamos, entre otras cosas, porque la subjetividad es un tema realmente en la filosofía que aparece a partir de Descartes, ¿no? La libertad como autodeterminación, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que la persona se construya a sí mismo. Esto sí está, por ejemplo, en los padres capadocios. O sea, Gregorio de Ninsa, por ejemplo, dice que la persona, en cierto modo, es padre de sí misma. O sea, somos padres de nosotros mismos porque nos construimos a nosotros mismos. O sea, quiero decir que con la libertad, que es un tema que llegará en las clases, aunque todavía no ha llegado, ¿vale? Pues con la libertad, depende de cómo entiendes la libertad, ¿vale? La libertad es un poco la capacidad de construirte a ti mismo, o sea, no solamente de elegir, sino de decidir tú quién quieres ser, ¿vale? A lo largo del tiempo, ¿no? Vale. Esto sí está, sin embargo, en la filosofía moderna, está de un modo exagerado si se quiere, pero está. Está la idea del yo, o sea, el yo como centro de la persona, como centro integral de la persona, que tampoco está en la idea de sustancia. La idea de sustancia es diferente de la idea del yo. La sustancia, en realidad, no es tan fácil saber qué es. ¿Vale? O sea, puedes decir que la persona tiene carácter subsistente, pero la idea de sustancia en sí misma, ¿vale? Pues es un poco es compleja y complicado, ¿no? Bueno, ya para ir acabando, bueno, también la teoría del conocimiento, o sea, el conocimiento en el sentido de que el conocimiento no es puramente objetivo, sino que las personas, o sea, conocemos desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, y eso hay que tenerlo en cuenta, no podemos pensar en asistir a un conocimiento completamente objetivo, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos como, desde mi punto de vista, los tres factores que son los que van a, son los que van a permitir construir esa noción contemporánea de persona. O sea, ¿qué es la noción personalista? Entonces, cuando estamos hablando de persona, tal como lo entiende el personalismo, bueno, aquí tenéis o sea, el diagrama de la persona, que es la síntesis que yo he hecho, que sería la síntesis desde la perspectiva del personalismo integral, que es una perspectiva, bueno, la específica, la que yo desarrollo siguiendo en parte de Wojtyla, esta es la perspectiva moderna de la persona. Entonces, claro, ¿cuál es la conexión con la perspectiva de los padres de la Iglesia, con la perspectiva calcedonia? Bueno, pues lo que vemos y sería un poco ya como la conclusión a la que vamos, digamos que hay continuidad, pero también hay discontinuidad. O sea, una continuidad clara, no tanto con la definición de Boecio, porque yo creo que con la definición de Boecio se pueden buscar algunos elementos, pero no es una continuidad clara. Hay una continuidad clara con la idea patrística, o sea, que es la idea originaria. O sea, es decir, que la persona es alguien irrepetible, originario y subsistente, ¿no? Que es decir, que cada persona es diferente y tiene una estructura singular. Entonces, cuando hablamos de persona en la perspectiva moderna contemporánea, sí hay una conexión con esa idea, porque de alguna manera ellos fueron los inventores. O sea, porque hasta ese momento lo que teníamos era en el ámbito griego eran nociones generales, el ser humano, la sustancia, la esencia, la naturaleza. ¿Por qué? Porque en aquella época pues eso era un poco lo que interesaba al ser una perspectiva precristiana. Entonces, hay poca continuidad, aunque una cierta continuidad con la visión medieval. Podríamos decir que hay una continuidad mayor con la visión de Ricardo de San Víctor, pero lo que pasa es que a esa visión de Ricardo de San Víctor yo creo que hay como frases bonitas, pero no hay un desarrollo realmente un poco serio de lo que es la noción de la persona, ¿no? Entonces, hay continuidad, pero hay discontinuidad. O si se quiere,
una cierta reinvención potente en el sentido de que ahora esa carcasa vacía, muy original, muy inteligente, muy interesante que habían desarrollado los padres de la Iglesia, o sea, esa carcasa vacía ya está llena. O sea, entonces, cuando hablamos de persona, no solamente hablamos de un subsistente irrepetible, sino que hablamos de un ser concreto con unas características muy específicas. ¿Sí? Y eso es lo que creo que le da potencia y lo que genera esta nueva visión de persona. O sea, por eso un poco es lo que planteaba aquí de la reinvención de la persona. O sea, no estamos, o sea, el personalismo, esto es una tarea que han hecho en general todos los personalistas, es una tarea conjunta, luego cada uno de ellos, como sabemos, pues hay variación, lo formula a su modo, eh, esta es la formulación que hago yo, ¿vale? Pero en todos estos casos, claro, ha habido una cierta reinvención, o sea, se está hablando de la persona en un sentido continuista con lo patrístico, pero diferente, porque esa carcasa se ha llenado de temas cristianos repensados e introducidos en esa visión personalista, que son los que he comentado antes, la corporalidad, el amor, la interpersonalidad, ¿vale? Y de temas modernos repensados en clave realista en la mayoría de los casos, ¿vale? Hay un personalismo idealista, que es el personalismo angloamericano, que lo desarrolló Bohm a principios del siglo XX, pero en la inmensa mayoría de los personalistas es un replanteamiento realista, lo que hace que esas ideas modernas se considere que son válidas, o sea, no hay una crítica diciendo es que esto no es útil. Si es útil, no se puede hacer a menos de ello, pero digamos como que se desactiva esta parte idealista, ¿vale? Luego, bueno, simplemente para concluir un poco como, vamos, un poco es lo que he estado comentando ahora, ¿vale? Como hay unas continuidades importantes, pero también hay unas discontinuidades o diferencias importantes. Entonces, en realidad, y esta un poco sería mi tesis, cuando estamos hablando del concepto moderno de persona, que en realidad ha sido sobre todo desarrollado por el personalismo, hay un concepto jurídico, o sea, la persona también tiene una valía jurídica, pero en el ámbito jurídico, claro, no hay, el ámbito jurídico es un poco una carcasa, o sea, en el sentido, digamos, como patrístico. En el ámbito jurídico eh, es un poco como cuando se habla de los derechos humanos, ¿ok? Los derechos humanos todos los aceptamos, pero ¿en qué se fundan los derechos humanos? ¿Cuál es la estructura de los derechos humanos? Eso es mucho más complicado de lo que pueda parecer, porque eso implica definir qué entiendes por persona. Y entonces, eso en general se evita o es difícil hacerlo. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para hacerla se evitó, porque si no se hubiera evitado, probablemente no se habría llegado a la declaración. ¿Sí? Pero desde el punto de vista personalista, pues eso sí se ha conseguido, ¿vale? Y entonces, pues hay esta continuidad-discontinuidad. O sea, sí que la inspiración no es tanto la filosofía medieval, la inspiración principal es la patrística, que lo que intenta es reflejar ese mensaje cristiano del valor individual de cada persona, junto con el tema de la relacionalidad, pero está toda la reflexión propia del personalismo contemporáneo, en parte en un repensamiento del cristianismo, ¿vale? Y la incorporación de la filosofía moderna. Entonces, todo eso es lo que junta, ¿vale? Y lo que genera este concepto moderno de persona, que es un poco el que realizamos actualmente. Y por eso, ya con esto sí concluyo, por eso tiene tanta potencialidad. O sea, ¿por qué? Porque no es una mera continuación de nada clásico, sino que es algo nuevo. Es un concepto nuevo, con inspiración en lo clásico, pero que tiene una estructura diferente. Entonces, por eso permite explicar muchas cosas que antes no se podían explicar y permite también construir de cara al futuro, porque tiene toda esta estructuración compleja que le da pues mucha riqueza y muchas posibilidades. Bien, pues con esto acabo la presentación. Aquí agradezco especialmente a los alumnos que me han escuchado este discurso un poco especialmente filosófico, ¿vale? Y